¡Qué bien! Segunda vuelta. Han quedado del debate o del encuentro del día sábado algunas interrogantes. No se profundizó sobre esto, pero Pedro Castillo se vio en la necesidad de hacer una afirmación. Él dijo: no soy comunista, no soy chavista. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es exactamente? Porque el ideario y programa de Perú Libre no dice exactamente eso, y el discurso de Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, va exactamente en el sentido contrario. Por eso nosotros le reitero en ningún la pregunta. momento hemos sido prochavistas o procomunistas. ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Hola? Sí, escuchamos nosotros en ningún momento perfectamente. hemos dicho que somos prochavistas o procomunistas, ¿no? Nosotros mantenemos una línea de izquierda socialista y, bueno, no sé de dónde sacan esas declaraciones, ¿no? Claro, pero son las declaraciones de Vladimir Cerrón, ¿no? Que ha estado invitado en Caracas, que ha dado declaraciones a favor de Chávez, que ha dicho que en Venezuela hay una democracia. O sea, ha sido más que explícito en su respaldo a Nicolás Maduro. Entonces, por eso es que, o sea, ha llamado la atención esa declaración, esa toma de distancia, ¿no? Vladimir Cerrón es secretario nacional del Partido Perú Libre. El candidato presidencial, el profesor Pedro Castillo, es el que maneja esta campaña y es su posición. Cada uno respeta su línea, pero el candidato es Pedro Castillo y en ningún momento Pedro Castillo ha manifestado su línea en ese sentido, ¿no? Que tú estás apreciando, ¿no? Que tú estás manifestando. Ahora, pero ¿qué significa? ¿Pero Pedro Castillo es miembro de Perú Libre o no es miembro de Perú Libre? Claro que sí, pero esos son conceptos que se le deberían de preguntar directamente al profesor Pedro Castillo, ¿no? Esto es un tema bastante utilizado para generar controversia. Aquí somos seres diferentes, con conceptos diferentes, ideas diferentes, se respeta la posición del doctor Vladimir Cerrón, pero como te repito, el candidato presidencial es el profesor Pedro Castillo y él maneja sus conceptos. En ningún momento él ha dicho que él es chavista o procomunista, ¿no? Es más, él es una persona abierta a diálogo y está manifestando siempre que va a escuchar a la voz del ciudadano. Ahora, hay algo que no se comprende, señor Camiche. ¿Por qué no aceptar los debates? Porque lo que entiendo por fuentes del Jurado Nacional de Elecciones es que quienes no quieren los 4 debates son ustedes. ¿Por qué? Si es lo lógico, es decir, 2 debates entre los candidatos presidenciales, un debate entre los vicepresidentes y uno entre los equipos técnicos. Que además permitiría que el país entero conectado pudiera ser testigo de este debate. Y el ejemplo de Chota ha sido bueno, se pueden hacer las cosas. Nosotros no nos corremos. Perdón, nosotros no nos corremos a los debates. Esa es una versión de la señora Keiko Fujimori. Nosotros simplemente trabajamos con hechos. Si vamos a estar, y te das cuenta en el último debate, esas posiciones populistas de la señora Fujimori, tratando de comprar conciencias, incrementando pues una pensión 65 o repartiendo dinero del canon, que lo único que va a generar es una migración interna, ¿no? Imagínate todo el revuelo que va a causar eso. Esas afirmaciones populistas, pues, en un debate no deberían darse. Yo creo que un debate, como acaba de decir, debe ser un aspecto serio, propuestas claras, ¿no? Y no nos prestamos en Perú Libre a circos de propuestas populistas, ¿no? Ahora, vayamos a los asuntos de fondo. Es decir, la tragedia nacional es
que el Perú ha crecido en términos macroeconómicos en los últimos años y ha sido considerado un ejemplo en la comunidad internacional por eso, y sin embargo, esto no ha correspondido con la mejora de la vida de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que proponen ustedes para enfrentar esto? Es decir, ¿cómo van a hacer ustedes para que esto cambie? Exactamente en qué consiste su propuesta? Nosotros queremos nacionalizar los recursos naturales en condiciones de que las utilidades no sean repartidas e inclinadas hacia grupos de poder. Ayer he estado viendo un reportaje, y creo que mucha gente lo ha visto, sobre cómo vive la gente en la zona de Camisea, donde se extrae gas de Camisea, que tienen que comprar un cilindro de gas en 65 soles. Esos temas de igualdad se deben de contemplar. Esos ingresos, esos contratos de extracción de gas, por ejemplo, o ese yacimiento de litio que hay en Puno, deben de contemplarse en situaciones igualitarias para bien del país. Ahora, imagínate si hubieran llamado a empresas nacionales o extranjeras a poner una planta de procesamiento de litio en Puno, ¿cuántas entidades, cuántas empresas automovilísticas hubieran puesto sus ensambladoras en Puno? Pero caso contrario, pues creo que las acciones se están vendiendo en la Bolsa de Valores en Canadá, y esas cosas pues generan esta desigualdad. Podemos tener un boom económico, inclusive el cobre está aumentando su precio, pero es dinero que sale del país, en gran parte se mejoran ciertos niveles A, B, pero el ciudadano a pie no mejora su calidad de vida. Es por eso que nosotros vamos a plantear esa nacionalidad, nacionalizar los productos que se extraen, nuestros productos naturales, ¿no? Ahora, pero el tema es el siguiente, es decir, hay ingresos que provienen fundamentalmente de la exportación de minerales, y más allá de la discusión sobre si esto se puede hacer mejor, sobre si estos contratos o concesiones se pueden negociar y que las explotaciones futuras pueden ser mejor hechas, ya, pero lo que nos está pasando, y la pregunta es ¿dónde está el dinero que sale de acá por los impuestos y por el canon? Y la verdad es que la tragedia es que está muy mal usado, porque hay un aparato del Estado en los gobiernos locales, regionales y nacionales tremendamente ineficiente y corrupto, que es el que impide que esos recursos se gasten adecuadamente. O sea, tenemos una fila de gobernadores regionales yendo a la cárcel. El propio Vladimir Cerrón está condenado, no es que está procesado, ya fue sentenciado por mal manejo de los recursos de su región. O sea, eso es un problema. Estamos pagando la factura. Estamos pagando la factura del golpe de Estado de donde estuvo Acción Popular, el Fujimorismo y APP, ¿no? Que ahora están generando alianzas en esta segunda vuelta. Ese golpe de Estado que trajo a colación muerte de 2 jóvenes, ese golpe de Estado que generó gobiernos de días en esta gestión de 5 años, eso ha generado este desbalance, que no se traigan vacunas a tiempo, esta descoordinación porque no ha habido proyección, ni siquiera han habido políticas de gobierno, porque ni bien se sentó Merino en el sillón presidencial, a los días se fue y lo único que hizo es apoyar una empresa de telefonía. Esas son las consecuencias que estamos pagando, ¿no? No ha habido una proyección en el Ejecutivo, porque mira, ya estamos en el 4.º presidente. Entonces, lo mismo, y es irónico, porque la misma señora Keiko que está proponiendo que se siga la misma línea, ¿no?, de política que se está haciendo ahora, son los que causaron el golpe de Estado y la inestabilidad del país. Y esas son las consecuencias que estamos pagando, ¿no? El resumen que propio Vladimir Cerrón presenta del programa de Perú Libre dice: la empresa privada transnacional no debe tener el control de nuestros principales recursos estratégicos, mineros, petroleros, hidroenergéticos y de comunicación, conduciéndonos a ser un país dependiente de ellos. Y concluye diciendo: es necesario que el Estado tenga el control de los mismos y que la inversión extranjera devenga solo en complementaria. Estos recursos deben explotarse para vencer la dependencia extranjera, la pobreza y el subdesarrollo, creando industrias y empleos.
¿Qué significa esto? Que se van a expropiar las empresas que en este momento están siendo, o los recursos que en este momento están siendo explotados por empresas extranjeras, transnacionales. Esas versiones del señor Vladimir Cerrón son versiones del secretario nacional del partido. Habría que preguntarle directamente a él el concepto de las versiones que está emitiendo. Pero en ciencia cierta, el profesor Pedro Castillo siempre en sus declaraciones ha dicho que no se va a estatizar, que se va a nacionalizar. Para esto se va a llegar a un diálogo. No se va a llegar a la fuerza, no se va a estatizar, no se va a expropiar. Nosotros no somos una izquierda radical, nosotros somos una izquierda del siglo XXI, un mundo globalizado. Y con respecto al otro tema que planteaste, de por qué este contraste de la gente, por qué vive en ese medio de vida o esa situación de vida en los entornos, por ejemplo, del yacimiento de Camisea, es porque no solamente es el Ejecutivo. El Legislativo no ha tenido presencia, no ha cumplido con su representación. Y vemos, tú como periodista lo sabes mejor, este tema, por ejemplo, el más cercano, donde el señor Lenin Bazán vino aquí a Trujillo a poder apoyar a los trabajadores agroindustriales. Lo único que hizo es asusar a los trabajadores, causó la muerte de jóvenes, y lo único que se logró es quemar llantas y hacer problemas. Al final no se solucionó nada. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de agresión, y las propuestas no deben llegar a extremos. El Estado debe mejorar su estrategia de prevención y atención a la protesta social. Con eso la policía tendría menos presión al articular. Hay que tener una mejor representación del legislativo, no es solamente problema del ejecutivo. Hay un trabajo de representación que no se da a cabalidad, y eso redunda pues en que siempre elegimos al menos malo. Ese gobierno de derecha con partidos personalistas que se encargan solamente de defender al patrón de su partido político y no defender los intereses del ciudadano. Es por eso ese contraste, como por ejemplo en Camisea, ¿no? Ahora, pero el problema al que tú nos enfrentas, Luis, es este. Tú dices, esto que dice Vladimir Cerrón no es el programa del profesor Castillo, pero es lo que está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones como el ideario y programa, y son las síntesis que él ha hecho a través de unos videos de cada una de sus propuestas en salud, en economía y en los diferentes aspectos de la problemática nacional. Entonces, si esto que propone Vladimir Cerrón no es el programa de Pedro Castillo, la pregunta es, ¿cuál es el programa de Pedro Castillo? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Y cuál es el equipo, por lo tanto, con el que va a gobernar el país? Es una interrogante absolutamente legítima, sobre todo por lo que acabas de decir. Lo que diga Cerrón es lo que dice Cerrón, que no es lo que dice ni piensa el profesor Castillo. Entonces, ¿qué es lo que piensa el profesor Castillo? El profesor Castillo, al igual que el partido, piensa que un gobierno del Ejecutivo es conciliador, respetuoso de las instituciones, donde se van a llamar a los profesionales serios, como el señor Albán también, para dar un acercamiento de cómo mejorar la Defensoría del Pueblo, o el señor Rota, donde se va a respetar la Constitución del 93, pese a que es una constitución de un gobierno de facto, y se va a hacer un cambio siempre y cuando el ciudadano lo solicite. Nosotros en Perú Libre somos respetuosos y conscientes de que estamos en un mundo globalizado, y esta globalización ha hecho que el mundo se vuelva una aldea, donde las fronteras ya no existen. Nosotros, y también lo ha dicho el profesor Cerrón, ya no debemos de dejar de ser un proveedor de materia prima. Profesor Castillo. Debemos de industrializar. Ahí ha tenido un lapso, maestro. Perdón, profesor Castillo, perdón. Ha mezclado a Castillo con Cerrón. Disculpa, el profesor Castillo, un lapsus linguis. Ha dicho de que en este gobierno se va a respetar la Constitución del 93 y se van a hacer los cambios siempre y cuando el ciudadano lo solicite. En mi condición de administrador de empresas, yo voy a plantear en la región una industrialización de la agricultura. Hay una dejadez de la agricultura, somos grandes productores de papa en Julcán, en Otusco, y esa papa se debe industrializar. Pero para industrializar esa papa hay todo un trabajo. Hay que llamar a la Universidad Nacional de Trujillo para que haya asesoramiento en lo que es sistemas de riego, alternancia de cultivos. Hay que llamar a las mineras de todo nivel, tanto formales, informales, las artesanales, para que se deje de contaminar el río Moche, que está altamente saturado
por esta contaminación de los relaves de las minas. Tenemos que llamar a todos los agricultores para hacer una sola idea e industrializar la agricultura. Ya estoy trabajando con un movimiento, una asociación, perdón, que se llama Renacimiento Campiñero, que están haciendo licor de ají mochero y van a hacer aceite de la semilla de ají mochero y se están recuperando esas semillas autóctonas. Nosotros creemos en la industrialización de la agricultura para poder sacar adelante ese campesino que tiene un promedio de ingreso de 300 soles al año, vende a 9 centavos un kilo de papa. En pleno siglo XXI seguimos transportando o estando a merced de un intermediario. Y eso va a cambiar grandemente la economía, sobre todo en mi región y en el país, ¿no? Luis, tengo preguntas puntuales. ¿Has nombrado a Walter Albán, te refieres? O sea, ¿ustedes vamos a llamar, van a convocar a Walter Albán? ¿Lo han convocado ya? ¿Han hablado con él? No, me refiero que nosotros, a esos mismos profesionales que de repente en algún momento criticaron una posición del partido, vamos a convocarlos para sus opiniones, para que en base a sus opiniones podamos reestructurar entidades del Estado. Eso es lo que te estoy explicando, ¿no? O sea, nosotros no estamos cerrados a un diálogo. Nosotros somos un partido de concertación. Nosotros somos un partido donde se va a llamar a todos para lograr un bien común que sacar adelante al país. Nosotros no somos un partido personalista. Nosotros somos un partido donde buscamos igualdad de oportunidades. Y como bien has dicho hace un momento, se generan grandes riquezas para el país. Tenemos un despegue económico. Pero Juan Pueblo sigue cocinando con leña. Y eso lo tenemos que revertir. Lo vamos a revertir desde el Ejecutivo. Pero Luis, eso también, y en gran medida, es responsabilidad de la corrupción y de la ineficiencia en los gobiernos regionales. Y lamentablemente, para Pedro Castillo, y fíjate los resultados en la elección en Junín, es una de las performances peores, porque han tenido, creo, 22% en los resultados finales, cuando en otras regiones alrededor de Junín han tenido 50, 60%. ¿Por qué? Porque el gobierno de Vladimir Cerrón ha sido ineficiente y porque el propio Vladimir Cerrón está envuelto en acusaciones de corrupción. Entonces, la preocupación que legítimamente tiene la gente, más allá de los temas ideológicos, es si se va a gobernar el Perú así como se gobernó la región Junín. Definitivamente no. Razonable. Definitivamente que uno se plantea esa interrogante. Vamos a hacer un ejecutivo ágil donde se va a demostrar que el ejecutivo también puede ser ágil, eficaz y eficiente. Regresamos al tema, Nicolás, de que se han presentado campañas millonarias de partidos personalistas. Y yo te lo digo porque yo repartía mis volantes en los micros. Yo subía a los micros a hablar. Mientras me enfrentaba a partidos como APP, que hace pues campañas millonarias, que regalan millares de polos, que regalan millares de canastas y baldes con artículos de primera necesidad, con prebendas. Y nosotros no. Yo iba con mis propuestas. Y cuando iba con mi volante me decían, y mi gorro, mi polito, mi llavero, mi lapicero, deme algo. Y esos partidos millonarios, con una gran cantidad de dinero, han comprado, van a comprar la conciencia del elector. Y ese chip hay que cambiarlo porque ahí es donde radica la corrupción. De esos partidos personalistas que hacen campañas millonarias, invierten para llegar al poder. Y después estamos viendo temas como la ley de los casinos o estos golpes de Estado que han ocasionado daño. Esa corrupción está enquistada por estos partidos que han hecho que la gente vote por el menos malo y no por el mejor. Nosotros apostamos por gente nueva, por gente que quiere sacar adelante el país. Ahora, hay dos preguntas, quiero Luis. hacer algo por la región. Claro, hay dos preguntas que vienen. El candidato Castillo ha dicho que cuando él sea presidente, el 10% del PBI va a ir a educación y otro 10% a salud. Pero eso es más de lo que tenemos como presupuesto de la República. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Es inviable. Nosotros nos estamos proyectando a que eso se va a dar luego de una nacionalización de los recursos naturales. Nosotros tenemos que replantear cómo son esos contratos con las empresas que extraen nuestros recursos. Y hay un dinero ahí de una cantidad bastante fuerte que nos va a permitir proyectarnos en los sectores que acabas de mencionar. Y no solamente darle ese porcentaje PBI, sino declararlos en emergencia.
Ahora, y el tema de los debates, ¿por qué no ir a los debates? Algo que no se entiende. O sea, porque lo que me está sorprendiendo, como me sorprendió la entrevista el otro día con Pedro Castillo, es que él me dice que él no es Cerrón, que él es el vocero de esta campaña, y tú me dices ahora cosas distintas a las que dice Cerrón, cuando Cerrón es el dirigente más importante del partido del cual ustedes son parte y que pretende gobernar el país. Entonces, ¿quién va a gobernar el 28 de julio? 28 ¿El partido de julio de Vladimir Cerrón? el profesor... No, va a gobernar el profesor Pedro Castillo. El profesor Pedro Castillo va a gobernar. Y el profesor Pedro Castillo es un profesional serio, responsable, que sabe cuál es la realidad del país, que ha vivido la realidad del país, que tiene un planteamiento serio y que en concordancia con su plana congresal va a llegar a acuerdos para hacer diálogos con empresas que por mucho tiempo han tenido contratos muy beneficiosos para ellos y muy desgastantes para el país. Regresamos al tema inicial, ¿no? Esa distancia, esa analogía que hay entre la empresa de Camisea y los que viven alrededor. O sea, viven en una situación miserable. Y eso nunca lo ha visto ningún gobierno central, ni regional, ni el ejecutivo. Eso a mí, ayer, ese reportaje a mí me causó mucha indignación. Y creo que a ti también, ¿no? O sea, ver esa desigualdad. Exitosa. Por años hemos hablado en Exitosa de ese tema, pero yo quisiera terminar con una interrogante. ¿Por qué no ir al debate o a los debates? ¿No es esa una buena oportunidad para que el profesor Castillo y su equipo no solo se presenten ante el país, sino expongan sus propuestas? Nosotros no Estas nos que ustedes dicen no son las de Vladimir Cerrón. No, definitivamente no. Nosotros creemos de que los debates deben ser planteamientos serios. No se pueden hacer debates por hacer, con planteamientos populistas como los que hizo ayer la señora Keiko Fujimori. Nosotros creemos que el debate... Pero ese es el problema de Keiko, pues, Luis. Claro, pero el tema es lo que estamos hablando es del interés ciudadano, y para los ciudadanos es importante escucharlos. Sí vamos a ir a un debate en condiciones adecuadas. El equipo de Perú Libre, el equipo de Perú Libre ya está, me imagino, coordinando en estas horas con el Jurado Nacional de Elecciones para ver las condiciones del debate, y sí se va a dar. O sea, nosotros estamos convencidos de que, y somos los primeros que decimos que hay que escuchar al ciudadano, y para que el ciudadano pueda elegir, somos conscientes de que tienen que escuchar a ambas partes en un debate, pero se tienen que dar las condiciones adecuadas. O sea, pero va a ser, el jurado propone 4 debates, 2 de los candidatos presidenciales, 1 de los vicepresidentes y 1 de los equipos técnicos. Ustedes dicen 1, no 4. ¿Es así? Nosotros lo que planteamos es que sí se dé el debate, y las concordancias se deben estar haciendo, los acuerdos se deben estar haciendo hoy o en las próximas horas, o mañana más tardar. Y sí, vamos a llegar al debate. Sí. No nosotros nos reunimos, ¿no? Me dicen, ¿qué me dicen? Me dicen en mi producción que ha circulado una foto de Pedro Castillo con Marta Huatay, que es una notable dirigente de Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, ya hemos visto ya que siempre han habido deslindes de estos grupos radicales que manifiestan que no tienen ningún acercamiento con Perú Libre. Nadie en Perú Libre, yo o menos, la trayectoria que tengo en mi región es de construir, ¿no? No soy radical, soy abierto a cualquier concepto, y lo único que busco es que mi región logre llegar al siglo XXI, porque se ha quedado en el siglo XX. Elige bien. Segunda vuelta.